Bueno, profe, muy buenas noches. En este video vamos a mostrar el funcionamiento completo y la construcción, la maqueta y demás del proyecto del controlador on-off de temperatura a partir de amplificadores operacionales. En primera instancia, como podemos ver en el video que estamos mostrando en pantalla, tenemos la primera implementación de la maqueta en su fase más temprana, en la que pues ya habíamos construido como la base y los accesorios del tanque, los cuales pues van conectados posteriormente a nuestro circuito final. Por otro lado, ya empezamos a hacer pruebas con las primeras fases del circuito. Como vemos poder acá en la protoboard, nada más tenemos implementado el primer amplificador operacional en la etapa de salida de 0,5 voltios del sensor RTD-PT100. Y pues bueno, hacemos un calentamiento sencillo con la resistencia sin tener ninguna señal de control, siempre encendida para ver si efectivamente subía la señal del sensor, dependiendo si aumentaba la temperatura dentro del tanque. A partir de esto pudimos, gracias al video, concluir que no aumentaba, pero esto es bastante interesante. Por ejemplo, acá podemos ver que efectivamente está aumentando 31 grados, 31.1, 31.2, 31.2, aunque podemos ver acá, gracias al protoboard, en los terminales pues, la entrada de el negativo hacia la hacia el terminal de salida del amplificador, que no estaba aumentando el voltaje. ¿Por qué? Pues tenemos 0.1 y la señal de temperatura está cambiando en 0.1 grados Celsius. Por lo tanto, esto genera una variación de voltaje de los pocos milivoltios, y podemos ver acá que lo estamos viendo en escala 20 voltios. Posteriormente, conforme pase el proyecto, vamos a ver que ya empezamos a censar estas señales de temperatura a una escala más precisa para este tipo de señales tan pequeñas. Y bueno, acá este fue nuestro primer error de construcción del proyecto, que la verdad nos demoró pues bastante tiempo identificarlo, y unos cuantos días de hecho. Y bueno, se solucionó pues acertadamente. Acá bueno, mostramos esto, cómo aumenta, no aumenta al final. Bueno, entonces, profe, el día de hoy vamos a mirar la primera representación del circuito ya probado, que lo estamos representando con un bombillo, en el cual pues vamos a ver como si fuera la resistencia, ¿no? Acá tenemos el RTD-PT100, en el cual nos está mandando una señal de voltaje, que ya miraremos cuánto es con la ayuda del multímetro, que pues el RTD-PT100 es un termistor, por lo tanto esa señal de temperatura, dependiendo de si está en la temperatura ambiente, tiene una resistencia característica. Si está a 0 Celsius tiene 100 ohmios, y si está a 200 grados Celsius tiene 200 ohmios. Si no estoy mal, en el informe está la gráfica característica del RTD-PT100. Este voltaje de salida eh, del amplificador en el pin número 6, en este pin, acá en el momento no tengo analizado el circuito, solamente lo estoy mostrando. En este pin, que debería ser el voltaje que acabo de mencionar a temperatura ambiente. Por ejemplo, si estamos a 27 grados Celsius, nos tendría que dar un voltaje de 0.6, el cual, bueno, vamos a ver que nos va a dar un poquito menos cuando lo energicemos, pero por lo menos cumple la función de, de que aumenta el voltaje dependiendo si aumenta la temperatura. Entonces, bueno, este voltaje va a este nodo, En este nodo se ve así un poco desordenado, por lo que tenía un amplificador operacional seguidor, que la verdad este voltaje se me estaba cayendo, el voltaje de salida del amplificador del sensor de temperatura con respecto al voltaje del comparador de histéresis, pero era debido a que estaba conectando el transistor a una tierra de 5 voltios en vez de conectar el transistor a la tierra de 12 voltios. Recordemos que la tierra de 12 voltios la estoy sacando de este regulador de voltaje, que bueno, lo explicaré, el cual consiste de un capacitor de 3300 micros, otro capacitor de 3300 micros a la salida de un puente rectificador de onda completa, el cual, perdón, estaba organizando una cosa, el cual tiene la salida positiva y la salida negativa. Por la salida positiva
conectamos un regulador LM792, 7912, perdón, o 7812, no recuerdo cuál es el terminal positivo. Acá se puede apreciar en la gráfica. Y bueno, a partir de este le ponemos un filtro 109 de 0.001 microfaradios que, bueno, interconectando el regulador a tierra y el regulador de la onda negativa a tierra, tenemos una salida de más 12 por este lado. A este lado este nodo va a la tierra, como podemos ver acá, más 12, menos 12. Entonces podemos ver que menos 12 va directamente conectado al pin 4 del amplificador, a este pin que me está energizando menos 12 por este lado, perdón, porque este terminal negativo, y 12 por este lado, que es el terminal positivo. Acá podemos ver que el más 12 del filtro sale acá y va conectado al pin 6, pin 7, perdón. Y ya, bueno, lo mismo con las mismas salidas las mandamos hacia, para alimentar este amplificador, lo mismo exactamente. Por ejemplo, este menos 12 lo mandamos al pin 4, pum, y este 12 voltios positivo lo mandamos al que es este puente grande. Bueno, este no es, sería, qué pena que no veo bien acá, profe, lo estoy viendo desde el celular, pero bueno. Entonces el pin sería, bueno, que va a este nodo conectado y a más 12. Y bueno, listo, con esto en mente, entonces pues con el comparador de histeresis diseñado, que ya vimos cuáles son las resistencias de 2 megaohmios y 10K respectivamente. El de 2 megaohmios, la conexión entre el pin 2 y el pin 6, entre el terminal inversor y la salida, que podemos ver que ahorita va a haber 1.4 voltios si no estoy mal, bueno, dependiendo de la temperatura que esté sensando. Llega al transistor 2N5551, que es NPN, el cual pues el emisor, podemos ver acá que este es el emisor, está conectado al relé, y el colector está conectado al relé, que sería este, podemos apreciar acá. Bueno, ahí no se alcanza a ver bien, pero bueno, perdón, estoy equivocado. El emisor va conectado a tierra, podemos ver acá, a la tierra del capacitor, a la tierra de 12 voltios, y el colector va conectado al relé, de modo tal de que si el transistor entra en activa, permito el paso en la bobina del relé, lo que me va a energizar el bombillo. Acá tengo un diodo de protección para el relé en antiparalelo con la bobina del relé, y el relé lo tengo allá conectado al bombillo. Entonces, bueno, vamos a ver, ya ahora sí probado. Ya en este momento el bombillo está funcional, pero bueno, vamos a apagarlo para poder ver un poquito mejor esto. Perfecto. Entonces, en este caso tenemos dos terminales en el primer amplificador, que un terminal pues es el terminal inversor y el otro terminal es el no inversor, que en el terminal no inversor, o sea en el pin número 3, debemos tener un voltaje de 0.1. Vamos a ver si esto es correcto. En el pin número 3 debemos tener un voltaje de 0.1, cual podemos apreciar que es más o menos 0.1. Por otro lado, en el pin número 2 tenemos un voltaje también de 0.1. Por lo tanto, coincide más o menos que pues no he calculado todavía la ganancia de este amplificador, pero la diferencia entre el terminal inversor y no inversor multiplicado por la ganancia me da una salida de 0.1. Acá podemos ver en el pin 6, 0.1, el cual nos llega a este amplificador, que podemos ver acá que ese mismo voltaje 0.1 está llegando
a la entrada de este transistor, podemos apreciarlo, que comparado con la entrada de potenciómetro 5K, bueno, este es de 10K, pero el que tengo en la maqueta es de 5K, ya lo podemos ver después, nos brinda una comparación de 0.1, 0.9 prácticamente, con 0.00, perdón, este no es este. Perdón acá, pero que es bastante complicado. 0.04 le estoy mandando al potenciómetro. Entonces, en el momento en el que yo disminuyo la resistencia del potenciómetro, ya va a ver cómo, me va a repercutir en una salida mayor de voltaje en este nodo, lo que el amplificador hace que tengamos un voltaje de salida. Por ejemplo, miremos cuántos voltajes de salida acá, debería ser negativo, correcto, porque el voltaje del terminal inversor es menor que el voltaje del terminal no inversor. Por lo tanto, me está dando en la salida del amplificador un voltaje negativo que en el transistor, pues obviamente no va a permitir que entre en activa, y por lo tanto la entrada de la bobina está abierta. Esto, pues abierto entre comillas, no está conduciendo. Esto, si aumentamos el voltaje de la bobina, o sea en el transistor, si aumentamos el voltaje del terminal no inversor con respecto al del potenciómetro lineal, nos va a repercutir en una salida de voltaje mayor a 0 por la base, lo que representa una puesta del transistor en activa, lo que me permite que la bobina conduzca electricidad y me prenda el bombillo de 110. Vamos a aumentar este voltaje con la, y bueno, automáticamente cabe destacar que pues esto tiene un poquito de, pues tiene histéresis de por sí, en que la histéresis es un poquito bajita. Está adjunta en el documento el cálculo de histéresis, el cálculo de resistencias. Bueno, recordemos que había mencionado yo que el voltaje de salida tenía que ser mayor. Por lo tanto, bueno, vamos a medir cuánto nos da este voltaje y exactamente nos da un voltaje mayor. Bueno, entonces esta sería la explicación del circuito. Y bueno, el circuito es funcional. Resta implementarlo en la maqueta y poner en serie la resistencia con, con el bombillo. Pues la resistencia, cabe destacar que consume bastante potencia, una potencia de 800 vatios, por lo tanto tengo una corriente de 8 amperios, más o menos 7.77 amperios en el bombillo, mientras que bueno, este bombillo tengo la fortuna de conseguir un bombillo más o menos de poquito vatiaje, por lo tanto tengo que mirar cuánta corriente me conduce el bombillo y ponerlo pues en serio en paralelo dependiendo. Ya lo único que resta es eso y conectar la resistencia y ya queda la maqueta funcional. Entonces bueno, profe, muchas gracias pues por su asesoría todo el tiempo y pues por estarlo molestando tanto tiempo. La verdad es que pues me costó entender un poquito el funcionamiento de los amplificadores operativos. Después de cacharrear tanto y buscar datasheets y echarle lógica, mirar el voltaje de los nodos, mirar mirar el voltaje del nodo, mirar si estaba conduciendo, si no estaba conduciendo, mirar cuánto era el voltaje entre el terminal inversor y el no inversor, mirar más o menos cuánto era la ganancia del amplificador. Pues ahí me di cuenta que tenía bastantes errores, de los cuales usted me mencionó muchísimos, como el de las tierras, el de no mezclar la tierra 5 voltios con la tierra de alterna. Pues realmente en este caso la salida del regulador pues solamente tiene una tierra, la cual es la tierra de 110, y el punto medio que usted me dijo, los amplificadores, gracias a la tierra dual, la verdad que me sirvió muchísimo y tuve muchísimos errores porque estaba usando dos cargadores de 12 voltios como puedo mirar acá, uno de más 12 y otro de menos 12. Y bueno, la verdad pues era tan sencillo como usar una fuente dual. Por otro lado, tenemos un segundo error cometido que pues como ingeniero mecánico caí en cuenta, que fue
que la temperatura se me estaba estabilizando en el sensor. Esto pues es un error que caí en cuenta un poquito tiempo después y me consumió un poquito de tiempo, en el cual, como podemos apreciar acá, el bombillo en este momento está encendido, puesto que nuestra señal de referencia, en este momento estamos marcando la señal del sensor, 135 milivoltios, nuestra señal de referencia es mayor que la señal del sensor. Por lo tanto, efectivamente el bombillo debe estar encendido, pero ¿hasta qué punto? Hasta que la señal del sensor sobrepase la señal de referencia. En este momento, el bombillo debería apagarse, pero después de esperar 5 minutos, como se está viendo en este video, y ver que, como podemos ver, la temperatura no está, la señal de voltaje no está aumentando, se está intentando estabilizar en 133 milivoltios, a veces baja, vuelve y sube. Y con el bombillo, con el sensor marcando directamente sobre el bombillo, no es que el sensor esté sensando mal, simplemente que la temperatura, que la potencia que le está brindando a la superficie del RTD-PT100, el bombillo por medio de radiación, y bueno, también un poquito por conducción, por la superficie del bombillo que entra en contacto con el sensor, no es suficiente como para originar una variación de temperatura mayor a la que se requiere para superar la señal de voltaje en el sensor para que se me apague el bombillo. Estamos hablando respecto a la misma señal de referencia, ¿no? Acá, bueno, podemos apreciar en los videos anteriores que se mostraron que efectivamente el sensor estaba funcionando, ya que cuando disminuía la señal de referencia, el sensor se me apagaba. Cuando aumentaba la señal de referencia conforme a la señal del sensor, el bombillo se me encendía, pero tenía este problema de sensado que es debido primordialmente a la transferencia de calor sobre el bombillo y la resistencia de RTD-PT100, pues a la temperatura de la misma, ¿no? A la temperatura que estaba sensando. Acá en este momento no hay ningún problema, solamente pues es un fenómeno físico que no podemos pedirle más temperatura a algo que no tiene la suficiente potencia para brindárnosla, y por lo tanto fue un error que me consumió un poquito de tiempo también. Acá podemos ver que la señal de referencia está en 227, acá estamos marcando la señal de referencia del potenciómetro 227, 228, y acabamos de ver que la señal del sensor no sobrepasaba los 133 milivoltios, por lo tanto está encendido, está correcto, pero nunca se nos va a apagar porque la temperatura del bombillo nunca va, pues la potencia que me está brindando ese bombillo en ese filamento, nunca esa radiación va a hacer que supere una temperatura mayor a la que le estoy pidiendo con el potenciómetro lineal. Bueno, acá ya podemos ver la implementación del circuito junto con la maqueta, algo que pues es bastante interesante y bastante bonito de ver, puesto que la gran mayoría del esfuerzo y la gran mayoría del tiempo que dediqué pues a esta maqueta, a la construcción de este proyecto, fue al lindo aspecto físico que podría llegar a tener la maqueta. Acá podemos ver de pronto antes de pasar al circuito, que la maqueta estaba compuesta por múltiples elementos que en conjunto tienen un sentido, que es recrear una mini planta de producción en la que pues, se utilice un proceso de calentamiento y regulación de temperatura, como lo puede ser una empresa como Bavaria, que pues de seguro tendrá este tipo de sistemas de control en sus procesos industriales. Y pues he tenido la oportunidad en algunas prácticas empresariales que he hecho con algunas materias de ingeniería mecánica de poder observar que dentro de una planta de producción se cumplen ciertas normativas, como es demarcar las máquinas que pues representan un peligro pues para el operario, de color amarillo, como para representar la zona que no se puede atravesar. Esto pues lo intenté representar, también lo iba a representar con la protoboard, pues, perdón, con el PCB, que pues lastimosamente como no funcionó, pues no le veía sentido realmente implementarlo, más que un sentido estético, pero bueno, también por cuestiones de que acá en este momento estaba trabajando agua y que en algún momento podría hacer un corto o algo pues de pronto con la batidora que se me revolucionará mucho, porque pues el método de regulación de velocidad de esta batidora no es muy confiable, es por medio de resistencias. Se me podría llegar a revolucionar un poquito, pum, 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 hasta el momento en el que empieza a girar el eje, pues de hecho me pasó y por eso fue que lo taladré un poco más.
hasta que pueda llegar a hacer desestabilizar esta tapa. Y bueno, en fin, por cuestiones de seguridad no puse el protobar en esta sección que estaba muy continua el agua. Por este lado de la maqueta, como lo vimos en algunas entregas, en algunos informes del proyecto y demás, tenía el método de control de regulación de velocidad del motor. También quería poner el bombillo por ese lado, pero por cuestiones de que pues estaba intentando hacer pruebas y de seguido hacer pruebas y demás, no lo terminé implementando el bombillo ahí. Inclusive tenía los tornillos autorroscantes para implementarlo y demás. Fue algo que de verdad me hubiera gustado hacerlo, pero no tuve la suficiente organización en la planeación del proyecto para darme cuenta que la etapa más importante dentro del proyecto era la construcción de el circuito de control, y posterior a ello podría empezar a meterle más cosas y más aditivos conforme el tiempo me lo permitiera. Bueno, eh, pues la maqueta realmente tenía una bisagra, estuvo bien trabajada. Me siento bastante conforme con el resultado, me gustó bastante cómo quedó. Inclusive tenía una bomba que era la recreación de una bomba centrífuga que se encarga de eh, transportar el fluido de un proceso a otro. Por ejemplo, de un proceso de cocción, precocción, transportarlo a un proceso de fermentación, como lo puede ser en una industria como Bavaria. Tenemos, bueno, acá la implementación del circuito, ya pues con la maqueta, con la resistencia. Acá podemos ver que la resistencia está conectada en paralelo con el bombillo. Por lo tanto, en el momento en el que el bombillo está encendido, está representándome bueno, acá podemos ver que sobrepasamos, si no estoy mal, la temperatura de referencia. Y ¡pum!, se apagó. Sobrepasamos la temperatura de referencia y se apagó el bombillo. Entonces, bueno, lastimosamente el video que tenía con el otro celular, el que mostré acá en su principio, tal vez que se ve tal vez por acá, que estaba mirando directamente a la señal de temperatura, en un momento pues lastimosamente dejé mirando pues el sensor de temperatura hacia mí, el termómetro digital, y pues se perdió. Pero no hay problema, porque en esta parte del video se puede apreciar correctamente la temperatura que está marcando el sensor. Bueno, entonces es en el video siguiente. Pero bueno, acá me dedico a mostrar más o menos cuánto voltaje, y lo voy diciendo, bueno, por este lado tenemos más o menos cuánto voltaje hay en cada nodo. Y pues algo que ya hemos dicho en entregas anteriores del video, ¿no? Y bueno, acá vuelve la misma explicación que pues ya hemos realizado anteriormente de pues de cada etapa del proyecto. Pues la intenté volver a explicar para que quedara más claro, pero veo que pues ya quedó bastante explicado en algunas etapas. Acá podemos ver que me dedico a explicar la etapa de regulación con el 7812, con el 7912, con los capacitores, los filtros de 3300 micros, la lentejita de 0.01 microfaradios, que me entregan más 12 menos 12, la alimentación dual. Esto es bastante importante aclararlo, que fue un error bastante importante que cometí con la utilización de los amplificadores, que fue que no utilicé fuentes duales. Lo importante que pues, el profesor tuvo la amabilidad de aclararme es que dentro de los amplificadores, en los terminales de alimentación, hay un común. Por lo tanto, si uso las dos fuentes de más menos 2 independientes, no tengo forma física de conectar después el común a una fuente, por ejemplo, de 5 voltios que utilicé en otra parte del circuito. Acá, bueno, me dedico a explicar que, bueno, el segundo amplificador ya lo hemos explicado, que pues es de histéresis. ¿De qué manera hacemos la histéresis? Hay un procedimiento bien detallado en el informe final en el que calculamos la histéresis de 50 milivoltios a partir de las resistencias R1 y R2, que son dependientes entre sí por un factor de 10. Esto pues se logra gracias a la literatura, pues a un libro que el profesor nos recomendó de amplificadores operacionales, en el cual conseguimos esta configuración de amplificador por comparador de histéresis, comparador de ventana, pues histéresis,
dimos un valor determinado, gracias al profesor también. Antes teníamos 10 milivoltios, lo pasamos a 50 milivoltios, está bien detallado esto, y a partir de ahí obtenemos la histeresis. Esta pues va conectado al transistor, que pues, tuve problemas con el transistor porque el transistor a veces no me entraba en corte con un voltaje negativo, por lo tanto puse un diodo para que dejara de pasar esto. Perdón. Pero bueno, esto simplemente se resolvió con arreglos que se le hizo al circuito, como se puede ver en etapas anteriores, en videos que he mostrado en los que funciona correctamente. Bueno, profe, esto sería todo el desarrollo del video y pues su respectiva explicación. De pronto algunos otros factores que me gustaría explicar del desarrollo de mi proyecto, que me parecieron bastante importantes, fue la utilización del termómetro digital para cocina de 10.000 pesos, que pues retrasaba un poquito la señal de temperatura real que estaba dentro del tanque, puesto que pues al ser un termómetro tan barato, su respuesta era un poquito lenta. Como otro dato importante para aclarar dentro del proyecto, el desarrollo de la PCB se realizó correctamente y se mandó a imprimir, se realizó el montaje correctamente y se hicieron las pruebas arrojando los mismos resultados que había obtenido con el montaje en la protoboard con la utilización de las fuentes más 12 menos 12. Lastimosamente el circuito no, pues lo intenté acoplar para que funcionara con las fuentes duales más menos 12, pero pues la verdad no hubo forma, puesto que tenía el común, pues la tierra conectada, pues mezclada entre muchas cosas que con el uso de la fuente dual, aparté la fuente, la tierra de la fuente dual, la tierra AC de la tierra DC, cosa que en este caso, en este circuito no lo tengo, en este circuito impreso. Por lo tanto, pues, si bien la construcción del circuito impreso fue muy provechosa para, para el desarrollo de mis competencias como ingeniero electrónico, para también soldar más preciso, para un montón de cosas. Por ejemplo, el transistor tuvo un poquito de problemas al ser tan chiquito al intentar soldar sus puntos, pero bueno, dándole, se pudo lograr que pues no quedara conectado la base con el colector, por ejemplo. Y también tuve algunos problemas con el potenciómetro y pues el circuito en Proteus, el PCB que me mostraba no era el correcto, pues el potenciómetro que yo mostraba, por lo tanto me tocó hacer ahí un arreglito con algunos cables y algunos jumpers para que entrara correctamente. Y bueno, también con las resistencias, ¿no? Pues las resistencias en Proteus todas las diseñé de 1/4 de vatio y alguna vez usé una de 1 vatio para hacer algunas conexiones entre los terminales de inversor y no inversor del amplificador, pero pues simplemente eran muy grandes como para caber dentro de la entrada de 1/4. Y ya, profe, la verdad me queda bastante experiencia en este proyecto, pues la verdad en algún momento llegué a pensar que era bastante complicado, pero yendo pues pausadamente, midiendo voltaje por voltaje, eh, construyendo paso por paso, no todo de una y empezar a probar, sino construir primero el sensor, me funciona, ok, pasemos la señal de salida al siguiente sensor, nos funciona, ok, hagamos la etapa de potencia. De esa forma pude lograr, a veces con el relé tuve bastantes problemas con la bobina de relé porque me empezaba a sonar y de esa forma esto no podía, es como si estuviera prácticamente dañando la vida útil del bombillo y de la resistencia, cosa que no me puedo permitir en un proyecto de verdad. Esto fue por la mala conexión del diodo y también por las malas conexiones que estaba haciendo con el relé. La verdad el relé me pareció súper complicado de conectarlo, puesto que en la protoboard no cabía y tuve que conectarlo por separado, haciendo puentes entre la protoboard y puente aéreo con el relé y después soldarlo y que no se me cayera y que se me partió el cable y que no se me partió, y después la entrada C, soldarla en ese punto, una entrada C de un cable de cobre, muchos hilos
que la verdad es complicado, pues no de soldar, sino de que no entre en contacto con otro. Eso me pasó inclusive, que la señal AC inclusive entró en contacto con la bobina del relé y empezaba tuk, 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 y inclusive se me podía quemar. Quemé bastantes cosas, quemé como 2 amplificadores, quemé un relé, y se me explotaron 2 condensadores, pero bueno, es parte del proceso, ¿no? Y ya, profe, eso sería todo pues por la explicación del proyecto. Pues agradecerle por poder hacer este proyecto y ya, sería todo, profe. Muchísimas gracias por la atención. Que le vaya muy bien.